Muy buenos días con todas y con todos, estimada comunidad de bienes raíces. ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Espero que estén súper bien. En esta oportunidad tenemos a un gran invitado, el gran Daniel Gil. Él es gerente general de JG Inversiones y gestor empresarial. Él el hijo de nuestro gran mentor, el doctor Jorge Gil, que en paz descanse. Lo tenemos aquí para hablar varios temas concernientes a sus proyectos, sus proyecciones fuera del país. Asimismo, para hablar algunos temas de la Convención LATAM de Bienes Raíces que se llevará a cabo este 1 y 2 de octubre en la ciudad de Lima. Así que, Danielito, muy bienvenido. Estoy encantadísima de tenerte en esta transmisión. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Dione? ¿Cómo estás? Bueno, ya venimos conversando ya desde hace algunas semanas, desde julio, fines de julio, si mal no recuerdo. Y bueno, muchísimas gracias a ti por este espacio también y espero que a tu comunidad le sea de mucha ayuda esta pequeña conversación que vayamos a tener. Un gusto enorme. Sí, Danielito, muchísimas gracias. De verdad, yo estoy agradecida por aceptar mi invitación. Yo soy gestora inmobiliaria acá con toda la motivación y la energía de poder empezar. Y bueno, a ver, quería consultarte, Danielito, ¿qué proyectos dentro del país actualmente? Bien, bueno, principalmente estamos teniendo, por ejemplo, en el caso de lotizaciones, tenemos uno en Tacna, tenemos otro en Trujillo, pero sin embargo son distintos el uno con el otro. ¿Por qué son distintos? Porque hemos realizado ya una investigación de mercado, una investigación comercial previamente y, por ejemplo, algo particular que te puedo comentar con respecto a Tacna, simplemente se van a vender los lotes así vacíos. Bien, ¿por qué? Porque viendo ahí el estudio de mercado, haciendo el benchmark y la comparación con las demás constructoras inmobiliarias que hay ahí en Tacna, hemos podido observar también que Tacna particularmente, su demanda es más con respecto al otro, con respecto a terrenos. Ya la gente, los nuevos propietarios se encargan de construirlo. Caso contrario sucede en Trujillo, por ejemplo. En Trujillo, en el distrito de Moche, tenemos ahí también otro terreno amplio, el cual también vamos a lotizar. Sin embargo, acá la característica principal es que sí se va a construir ahí un condominio. Entonces, ¿por qué? Porque también viendo las comparaciones, todo el estudio de mercado que te comento, pues la gente prefiere comprar ya de una vez una casa, una vivienda ya construida y olvidarse de todo ese tema de la construcción que sí sucede, por ejemplo, en Tacna. Lo que más te puedo comentar, estamos también a puertas ya de cerrar este miércoles viajo a Cajamarca para ya cerrar ese contrato por la compra de un inmueble, un terreno de 207 metros cuadrados en el distrito de Campo Real, Cajamarca, donde se va a construir un multifamiliar de 6 pisos. Bien, entonces, este multifamiliar está en una muy buena ubicación, una ubicación estratégica. Campo Real es uno de los distritos de urbanizaciones con mayor proyección, mayor auge en los últimos años en Cajamarca. Está en una urbanización totalmente residencial. Sin embargo, también algo particular es que tan solo a 2, 3 cuadras se encuentra una de las avenidas más principales de Cajamarca con bastante comercio. Entonces, este multifamiliar que ya tenemos, incluso los planos, va a ser uno de los más modernos ahí de la zona. Así que las proyecciones que tenemos con respecto a ese proyecto son increíblemente positivas también. Y bueno, Excelente, Daniel, excelente. ¿Y qué proyectos más, Danielito? claro, después de ahí también estamos en conversaciones para hacer lo mismo, un multifamiliar, pero en este caso en Chiclayo, bien, como que aún ese proyecto está en pañales, por así decirlo, tal vez no está tan cerca de concretarse como ya va a ser el de Cajamarca, porque aún faltan estudios, conversar con ingenieros, arquitectos, en fin, pero eso, bueno, seguimos en ello. Y bueno, también tenemos distintas inversiones, por ejemplo, en remates tenemos como unas cuatro proyectos en remates, departamentos, viviendas, etcétera. También tenemos, por ejemplo, en Juliaca, tenemos un mueble, en el centro de Juliaca, por la compra de derechos y acciones, el 50% de la compra de derechos y acciones, que también lo vamos a hablar más adelante cuando ya la convención que tiene. En fin, tenemos muchos proyectos en pie, alrededor de unos 10, 12 aproximadamente,
Entonces, justamente después de esta entrevista, estoy yendo acá en La Perla, Callao, en donde tenemos ya una remodelación terminada de un dúplex. Entonces, esa vivienda ya está lista para venderse. Entonces, los arquitectos ya terminaron con esa remodelación la semana pasada. Bien, entonces, pero como he estado de viaje, recién hoy voy a ir a revisarlo. Voy a estar ahí con los arquitectos para que me expliquen todos los cambios y todas las modificaciones que han realizado. Vamos a sacar también ahí un video, porque va a ser muy interesante. Entonces, esa vivienda, por ejemplo, ya está en su etapa final, ya está para la venta, va a estar muy bonita, la verdad. También les invito a poder revisar nuestra página en Facebook como Jorge Gil, para revisar ese video, ese cambio del antes y el después que se ha realizado con ese duplex. Y bueno, esos son principalmente los proyectos que tenemos en pie, que estamos llevando a cabo actualmente en el país. Me alegra, Danielito. Sé que ahora estás con más responsabilidades y bueno, con todos los seminarios, ¿no? Que vienes dictando y que obviamente vas a seguir dictando. Y realmente yo me he capacitado contigo y estoy convencidísima, pues, de que tienes una gran capacidad en los seminarios. Realmente yo aprendí muchísimo de ti en las 21 técnicas de inversión en bienes raíces. Y bueno, también ahí, ¿no? Siguiéndote, aprendiéndote cada día de ti en cuanto a las subastas vehiculares, en cuanto a los remates en general. De verdad se los recomiendo, estimada comunidad, capacítense, capacítense, como nos decía, ¿no? Nuestro gran mentor Jorge Gil, que lo mejor de lo mejor es tener conocimiento, que el conocimiento es poder, siempre nos decía eso, ¿verdad? Así que yo estoy con eso en la mente y sigo estudiando. Actualmente vengo estudiando también para agente inmobiliario, solo con el objetivo de aprender más y más. Entonces, para también tener proyectos bien hechos, ¿no? Para estar satisfechos en nosotros mismos y también nuestros inversores, nuestros futuros inversores. Y Danielito, ¿qué proyecciones fuera del país? ¿Qué nos cuentas sobre proyecciones? Pues mira, como también para terminar lo que estaba mencionando anteriormente, aparte de esos proyectos de inversión que te comenté, también lo que queremos realizar, y bueno, que ya estamos ahí a puerta de realizar para el mes de octubre, noviembre, son estas conferencias, son estos seminarios que hemos estado esparciendo a través de los años, junto con mi padre también, no solamente en Lima, ¿no? Hay que descentralizarnos, entonces vamos a estar en Chiclayo, en Chimbote, en Trujillo, en Cajamarca, en el sur vamos a estar en Cusco, en Puno, en Tacna y en Arequipa. Entonces, las proyecciones que tenemos es poder continuar, seguir haciendo estos seminarios, expandir todo el conocimiento que hemos podido adquirir la empresa junto con mi padre a través de los años, y de esta forma que también muchas más personas hagan sus propios proyectos inmobiliarios. En fin, entonces también lo que queremos realizar también es expandir nuestro portafolio de inversiones en distintas partes del país. Entonces, porque, claro, no únicamente queremos enfocarnos en lo que viene a ser Lima. Y ahora, hablando con respecto al exterior, estamos en conversaciones, por ejemplo, también con un gestor en Guayaquil, Ecuador. Estamos ahí constantemente hablándonos por WhatsApp sobre las distintas oportunidades de negocio que él puede encontrar allá. Nosotros tenemos ahí el capital para poder invertir. También lo mismo sucede, por ejemplo, en México. En Ciudad de México tenemos allá una vez, no, unas 3 veces alrededor, más o menos, fuimos a México para poder realizar estos seminarios también. Entonces, a partir de ello fue que mi padre también se hizo más conocido allá, pudo armar ahí una junta de capital y se pudo invertir en remates judiciales allá en México. Entonces, también como que tenemos en pie esas inversiones, pero también, claro, siendo más ambiciosos a un mediano o largo plazo, queremos expandir también nuestro portafolio de inversiones fuera del país. Entonces, no necesariamente únicamente en distintas provincias del Perú, sino también irnos a Ecuador, a Colombia, a Bolivia, a Chile, que son los países después de Perú en donde tenemos mucho más seguidores, gente que nos comenta, que están interesados en invertir. Entonces, pero claro, todo esto es un poco complejo porque las legislaciones cambian, entonces tenemos que estar en constante contacto y conversación con abogados, con ingenieros, con arquitectos, con gestores de esos países. Entonces, ahí también como que la comunicación es primordial.
Entonces, antes de realizar cualquier acción, pues tenemos que informarnos más sobre cómo son los matices, cuáles son las diferencias entre esos países y Perú. Si bien pues estamos en Latinoamérica y las diferencias, al menos culturales, y algunas legislativas son mínimas, somos muy similares, la verdad, hay algunas cuestiones que sí. Por ejemplo, los impuestos también. En México casi el 40% de impuesto a la renta, cosa que aquí es 29,5 en caso de empresa. Entonces, son esas diferencias, cuestiones que hay que tener en cuenta si es que al momento de poder invertir en el exterior. Pero sí, por supuesto, es algo que no lo hemos descartado en ningún momento. Es más, como te comento, es algo que queremos ya realizar en un mediano plazo. Bueno, eso es lo que te podría comentar, Dione. Me alegra, Daniel, de verdad, tus proyecciones y yo sé que ahí están con todo el equipo trabajando, ¿verdad? Entonces, y obviamente también hacemos llamado, ¿no? A más inversores. Daniel tiene una empresa de hace muchísimos años constituida, una empresa seria que viene trabajando y ganando o cuidando más que todo una buena reputación. Así que a invertir, ¿no? Ya lo conocemos a Daniel, así que vamos para adelante. Suerte, Daniel. Yo sé que te va a ir bien y lo vas a lograr. Yo estoy feliz de verdad por tu crecimiento de cada día. Muchísimas gracias. Y bueno, Danielito, a ver, si podríamos tal vez tocar un poquito, ¿qué temas vas a ver o tocar en la convención LATAM de bienes raíces del 2021 que se llevará a cabo el 1 y el 2 de octubre, ¿verdad? En la ciudad de Lima. Así es, sí, sí, acá en el Hotel Los Delfines en San Isidro. Mira, sí, básicamente yo voy a hablar sobre 5 temas, sobre 5 maneras para invertir en bienes raíces, tal vez maneras un poco fuera de lo tradicional, que es en lo que me quería enfocar para darles este toque un poco distinto a la convención. Y bueno, te comento así, superficialmente sobre qué tratan estos temas. En primer lugar, es lo que te mencioné sobre un proyecto de inversión que teníamos sobre derechos y acciones de herederos. Básicamente es cuando una pareja de esposos, una sociedad conyugal fallece, pues en la mayoría de casos, por ejemplo en Latinoamérica, no deja testamento. Entonces siempre va a haber ahí una casa familiar que quede en discusión y pues supone que hay 4 o 5 hermanos y siempre va a haber uno o dos que se queden a vivir en esa casa. Entonces los demás hermanos, por algún u otro motivo, salen, se independizan, etcétera, pero ellos les corresponde en partes iguales el 100% de esa casa. Entonces, si es que son 4 hermanos, a cada uno le correspondería un 25%. Si es que son 5, a cada uno le correspondería un 20% de derechos y acciones con respecto a ese 100% de la casa. Entonces, lo que sucede es que pasan los años y pues las personas que quieren vender, que no están viviendo en ese inmueble, dicen, oye, mis padres me han dejado este bien y yo no estoy disfrutando. Yo no estoy recibiendo ningún ingreso por este bien. Y pues bajo esta circunstancia, bajo este contexto, estas personas pues están dispuestas a vender ahí sus acciones. Entonces ahí, al no haber un mercado en el que haya demanda por esas acciones, por esos bienes, entonces ahí el precio tiende a bajar. Su 20%, si una casa está valuada en $100,000, ese 20% no te lo va a vender en $20,000, porque sabe que tú vas a ser el único comprador. Entonces ahí tú tienes mayor poder de negociación para poder comprarlo, yo que sé, por 10,000, por 8,000, por 7,000, etcétera. Entonces todas estas cuestiones de la negociación, de entender el pensamiento, el comportamiento de esa persona que quiere vender sus acciones, pues lo vamos a tocar ahí ese día de la convención de LATAM Bienes Raíces Perú. Luego también, por ejemplo, tenemos, o bueno, voy a hablar sobre cómo invertir en obras paralizadas públicas. Entonces, hay que tener en cuenta que el Estado, pues, es el peor administrador. Ellos son lentos, son burocráticos. Entonces, tenemos, tú también, allá en Cusco, por ejemplo, acá en Lima, en cualquier parte del país, hay un montón de obras públicas que tienen bastante tiempo, meses, 1 año, 2 años. Ahora, por esto de la pandemia, muchísimo más también paralizados, no se han concluido. Entonces, cuando esto sucede, por ejemplo, en avenidas comerciales, las personas en primera línea que salen afectadas son los comerciantes, por ejemplo, porque son afectados ahí económicamente, no van a recibir la misma afluencia de personas, de público a los cuales le pueden vender su mercancía. Entonces, bajo esta situación,
se ha comprado ya en diversas ocasiones inmuebles, locales comerciales a precio bajo. Entonces, no solamente es eso, sino que al finalizarse esa obra pública, normalmente un inmueble, en este caso un local comercial el que me estoy enfocando, aumenta su valor. ¿En cuanto? En un promedio de entre un 15, 20 o 25% aproximadamente. Entonces, no es que únicamente estás vendiendo algo, perdón, no es que únicamente estás comprando algo barato, sino que luego lo vas a poder vender por muchísimo más. Entonces, por ejemplo, esta es una segunda manera para invertir. También una tercera es lo de los aires y techos, que tienen así distintas ramas, pero bueno, el principal aires y techos. Muchísimas personas acá en el país no tienen proyecciones para construir su segundo, su tercer piso, por algún u otro motivo. Tal vez es una pareja de esposos que no tienen hijos, entonces no tienen la necesidad de seguir construyendo. Tal vez es una familia pequeña, como acabo de comentar. Tal vez no tienen recursos económicos para seguir construyendo. En fin, por algún otro motivo deciden no seguir construyendo, sí, pero sus vecinos ya tienen 3, 4 pisos, etcétera. Entonces, lo que muchas personas no saben es que puedes comprar esos aires, esos segundos pisos, independizarlos, y de esa forma es como si estarías comprando un terreno a 2 a 3 metros por encima del suelo. Entonces, cosa que sale demasiado rentable. También ahí en esa convención voy a estar mostrando ejemplos, casos reales. En fin, también una cuarta y quinta manera de invertir, que también vamos a tocar en ese día de las convenciones, es cómo sacarle el provecho a las hipotecas. Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando una persona ha estado pagando sus cuotas al banco durante 10, 12 años, en fin, entonces le faltaba poquísimo para poder terminar, eh, ellos saben, también por muchas cuestiones, como por ejemplo lo del COVID, la pandemia que ha afectado económicamente a muchísimas personas, ellos saben si es que no terminan de pagar, si es que no siguen, si no regularizan sus pagos al banco, por ejemplo, la consecuencia de esto es que se va a rematar su vivienda. Entonces, teniendo eso en consideración, lo que nosotros hemos propuesto muchas veces es conversar con estas personas. ¿Cómo accedes a la base de datos de estas personas o este tipo de personas? Pues ahí están ya los contactos que tú puedes tener en las distintas entidades financieras. Entonces nosotros vamos a conversar con esas personas y le decimos, oye, te compro, ojo, esto únicamente aplica para, por ejemplo, terrenos o casas, te compro tu segundo piso, te compro este metraje de tu terreno y a cambio yo voy a seguir pagando las cuotas. Entonces, viendo la lógica y el pensamiento de estas personas, va a decir, oye, prefiero perder una parte de mi inmueble a que perder la totalidad del mismo mediante un remate. Entonces, ahí ya vamos a dar ciertas particularidades, ciertos conceptos básicos que uno debe tener en cuenta para poder realizar esto. También otra manera para aprovechar lo de la hipoteca. Una manera barata, no, perdón, una manera más común de adquirir un inmueble, que muchas personas lo hacen, es prestarse dinero, pagar la inicial al banco y el resto, el 80, el 70% restante, el banco te lo financia a cambio de colocar una hipoteca, de inscribir una hipoteca de ese inmueble a favor de ese banco. Entonces lo que nosotros proponemos es lo siguiente, darle la vuelta al juego y decirle, oye, si yo tengo la inicial, ¿por qué no le doy la inicial directamente al propietario y yo me comprometo con él a pagarle en 5, 6, 7 años cuotas mensuales y además de ello inscribir una hipoteca a favor de ese propietario en ese inmueble, para que de esa manera tenga liquidez con la inicial, tenga unos ingresos pasivos con las cuotas mensuales que le estaré pagando y tenga la seguridad también de que no le voy a cabecear porque va a haber una hipoteca inscrita a su favor. Entonces, son como que maneras para poder sacarle el provecho a las hipotecas, ya que muchas veces son consideradas las hipotecas como que algo malo, algo con lo que no se debe meter, pero entonces lo que nosotros creemos, nuestra filosofía de trabajo acá en la empresa es que justamente en donde están los problemas o donde creen las personas que hay problemas es donde está el dinero. Entonces, todos estos 5 temas que te acabo de mencionar, Dione, pues lo vamos a tocar más a detalle en esta convención de la también en Raíces Perú. Excelente, Daniel. Me parece temas muy, muy imprescindibles y bueno, como dices, ¿no? Las personas no quieren comprar problemas. Entonces, ahí está la oportunidad, ¿verdad? Así que los invitamos desde aquí a que vayan a la convención, ya que lo recaudado será destinado para ayuda social, ¿verdad? Así que
vamos a Lima, así que a, a respirar bienes raíces, a contagiarnos de más energía, a cargarnos de más energía, para echarle ganas y trabajar con todo, ¿verdad? Para entrarle con todo y buscar las oportunidades y hacer que sucedan las cosas. Bien, Danielito, por último, ¿qué les recomendarías a los jóvenes, a las señoritas, a las personas en general que actualmente no saben cómo todavía reinventarse, tal vez por esta pandemia que nos ha en sí golpeado a muchos, ¿no? A la gran mayoría de la población, más que todo, que tal vez no tienen dinero, tienen un poquito y no saben cómo empezar? ¿Qué les recomendarías, Daniel? Te voy a decir tres recomendaciones. Primero, una que siempre tocamos es justamente lo que te mencioné hace unos días sobre meterse como agente inmobiliario, como corredor inmobiliario, porque de esta forma es que uno aprende más sobre el sector, sobre todo este ambiente inmobiliario. Puedes aprender a negociar, a persuadir, puedes aprender a abrirte ya con las personas, con los potenciales compradores, con los propietarios. Aprendes también a sacarle el valor comercial, saber si es que un inmueble está sobrevaluado o infravalorado, etcétera. Entonces es como que un primer acercamiento a todo este mundo, el cual te va a servir demasiado de aquí en adelante. Mira, que ya acá, pues, y para ello, lo que te he comentado, no necesitas invertir dinero, por ejemplo. Invertir sí tiempo, bien, pero es una inversión que te va a dar muchísimos frutos, como los que te acabo de comentar, a un corto plazo. Entonces luego, otra inversión, si es que tienes tal vez poco capital, por ejemplo, los remates, pero no los remates necesariamente de casas, departamentos. Existen los remates de estacionamiento, por ejemplo, que son muchísimo más baratos. Los remates de estacionamiento, por ejemplo, siempre recomendamos que se realice en condominios. Bien, porque lo que hemos visto también con los años de experiencia es que las personas que terminan comprando estos estacionamientos que te has adjudicado mediante remate judicial son las mismas personas que viven en esos condominios. Las familias crecen, entonces a veces hay dos, tres personas con carro, pero únicamente ese departamento les corresponde un estacionamiento. Entonces, si es que ven que estás vendiendo tú un estacionamiento en ese mismo condominio, ellos fácil te lo compran. Entonces, hemos ganado acá, por ejemplo, en términos contables, en números fijos, rentabilidades de netas de, por ejemplo, 7.000, 8.000 dólares. ¿En cuánto tiempo? En 6 meses, por ejemplo. Este año tan solo hemos ya podido adquirir y vender alrededor de unos 3 estacionamientos. Depósitos también. Entonces son inmuebles que uno no los tiene en consideración porque al mencionar inmuebles únicamente uno piensa en departamentos, casas o terrenos grandes y por lo tanto un poco más caros. Pero los estacionamientos y depósitos también son inmuebles y baratos. Y otra tercera recomendación, si es que también tienes poco capital, y quieres mover así tu dinero sumamente rápido. Los remates vehiculares también. Entonces, los remates vehiculares, ¿cuánto puedes ganar? Siempre yo menciono, tú puedes ganar entre 1.200 hasta 3.000, 5.000 dólares, etcétera. Mientras más caro sea el vehículo, obviamente mayor vas a ganar. Entonces, ¿cuánto tiempo te puede tomar esto de los remates vehiculares? Alrededor de unos, he tenido casos de un mes, pero claro, son casos ya particulares que han durado un mes, pero he tenido casos en promedio, puede ser de entre 2 meses a 3 meses como máximo, que es cortísimo tiempo, por supuesto que sí. Tal vez ganas un poco menos que, por ejemplo, los remates judiciales de estacionamientos, pero es muchísimo más rápido y también ahí puedes capitalizar y mover tu dinero con una rapidez mayor. Entonces, hay maneras fuera de lo tradicional para poder mover tu dinero, para poder capacitarte y por lo tanto también invertir tu tiempo como corredor inmobiliario y vas a aprender muchísimo y te va a ayudar también un montón a un corto y mediano plazo si es que tú en algún momento vas a ser un gestor inmobiliario. Entonces, hay estas maneras que acabo de mencionarte que siempre recomendamos iniciar tal vez por alguna de estas con poca inversión en términos monetarios y de tiempo para poder uno seguir creciendo y aumentar su patrimonio. Sí, excelente recomendación, Daniel. Sí, yo coincido con lo que tú indicas y creo que la mejor forma de entrar en este mundo es capacitarse, empezando, ¿no? A capacitarse, a aprender. Cada video que uno ve tiene que estudiarlo, no solo mirarlo porque la mente es frágil. Yo me acuerdo varios videos que vi de nuestro gran mentor. Siempre él decía, ¿no? Si no sabes vender, ya, sal aunque sea a vender jabones en tu barrio.
no sé, aunque se vende papel higiénico, solo con el objetivo de quitarte la vergüenza. Tenemos un video incluso en que él nos dice, ¿no? Para todos los jóvenes que están ahí mirando la televisión con la excusa de que no hay trabajo, no hay plata, él no, él como ejemplo se va a Gamarra y se pone a vender las correas y así pues ni en ni en una hora logra vender, ¿no? Casi todas las correas. Entonces, es un ejemplo a seguir, es una inspiración, ¿no? Y más aún con las capacitaciones que tú nos sigues brindando, pues ahí están, ¿no? Todas las herramientas, solo hay que tener ganas de hacer las cosas, ¿verdad? De verdad, muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a ti, Dione, la verdad, y también muchísimas gracias a todas las personas que se han quedado hasta este momento para ver esta pequeña entrevista. Espero que les haya servido un montón. Y bueno, también espero verte también en otro momento, más pronto que tarde, y que los éxitos continúen para ti en tu vida personal, en tu vida financiera también. Muchísimas gracias, Dione. Bien, Daniel, muchísimas gracias. Y como dices, pues a todos los que nos han visto, les recomiendo que compartan, compartan, por favor, ya que es una información de valor y más que todo, pues en sí genera, ¿no? Muchas expectativas, les abre, digamos, los ojos a muchas personas y de verdad compartan, no se lo queden con el video. Muchas gracias, Daniel, y de verdad que tengas un excelente día. Y ahí estaremos en la convención LATAM de Bienes Raíces que se llevará a cabo el 1 y el 2 de octubre en el Hotel Los Delfines en la ciudad de Lima. Así que nos vemos, Daniel. Como dices, tarde o temprano, ahí estaremos. ¿Sí? Muchas Chao, gracias. chao, cuídense. Chao, chao. Chao, Danielito.